Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque estás continuamente amándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos y guiándonos a la verdad. Tú no has cesado de trabajar hasta el día de hoy, no has cesado de amarnos, de fortalecernos y de socorrernos en toda verdad, Padre. Te agradecemos porque has sido fiel, porque has sido verdadero y bueno y porque no nos has dejado desamparados. Te agradecemos y ayúdanos por favor a agradecerte con nuestras acciones, con nuestra forma de ser y con nuestro corazón en integridad hacia ti. Te agradecemos, amado Padre y Pastor, socórrenos hoy y ayúdanos para poder cada día avanzar y proclamar las grandezas de tu ley. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es la oración de un hombre ilustre. Realmente lo que vamos a hablar el día de hoy es la oración de Jabes. Pero me gustó o me pareció apropiado hablar de esto, ya que pues hace referencia no solo a Jabes, sino que a otros personajes de la Biblia, pero mayormente está centrado en lo que corresponde a la oración de Jabes. Y eso es lo que quiero remarcar, no solo con la oración de Jabes, sino lo que rodea en sí mismo la oración de Jabes. Realmente son dos versículos principales de lo que habla acerca de Jabes, que realmente es muy poco de lo que se habla de él, a pesar de cómo se habla de él. Es muy marcado y por eso utilizan, inclusive la Reina Valera u otras Biblias utilizan la palabra ilustre, aunque, por ejemplo, en la Biblia de King James utilizan la palabra honorable. Pero en el original, la Biblia original prácticamente habla de alguien que tiene un peso de gloria. Pero pues por términos de lectura y demás, dejamos la palabra ilustre. Así que vamos a leer un poco acerca de lo que corresponde a la oración de Jabes o la oración de este hombre ilustre que es Jabes, para poder entender un poquito más a quién nos referimos. Y esto, vamos a comenzar con la palabra ilustre. La palabra ilustre, según el diccionario Oxford, dice que es una persona que tiene un origen familiar noble o distinguido. También dos, como una persona o institución que es muy conocida por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad. También es tres, como tratamiento que se da a ciertas personas a cargos o instituciones de especial importancia o significado. Y pues como ya mencioné, en el original la palabra hace referencia a alguien que tiene un gran peso de gloria o alguien que ha alcanzado un grado de fama o de otras características honorables. También se utilizan similares para entender un poquito más lo que puede ser ilustre, como noble, blasonado, linajudo, esclarecido, preeminente, sobresaliente, conspicuo, insigne, célebre, renombrado, prestigioso, notable, excelente, distinguido, eminente, egregio, eximio, ínclito, superior, señalado y prominente. Todo esto hace referencia a lo que es ilustre. Entonces ya vamos a entrar a leer los dos versículos. Esto es bien importante con relación a lo que es la genealogía. Hay una cuestión aquí con Jabes que lo vamos a ver después. Vamos a leer primero lo que es lo referente a 1 Crónicas 4, del 9 al 10, donde aparece Jabes. Y dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, es decir, fue de más renombre, de más gloria, de más prestigio, fue mucho más honorable que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y esta es la oración que da Jabes, y que por esa razón es muy conocido Jabes, por la oración que él da. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Muy bien. Entonces, vamos a concentrarnos realmente en estos dos versículos. De alguna manera, hasta un misterio de dónde viene Jabes, ya que aunque en la genealogía de lo que corresponde a 1 Crónicas 4 hace referencia a Judá y Simeón, algunos no logran identificar específicamente de dónde viene Jabes, si viene la genealogía de Judá o viene la genealogía de Simeón. Realmente lo dejan al entender porque comienzan a dar una genealogía y de repente aparece Jabes, como que algo así como Elías, que de repente aparece, no se sabe de dónde viene y de dónde va.
y es nombrado a él en 2 versículos de una manera concreta y luego avanzan a otro aspecto. Entonces algunas personas están muy inquietas por saber de dónde viene, pero hay cosas que pueden ser mucho más relevantes en esto. Ahora, ¿cuál es lo importante de lo que es la oración de Jabes o la oración de este hombre que era ilustre? Y una de las cosas que quiero transmitir o quiero dar a entender con relación a Jabes no es solo su oración, porque su oración creo que ha impactado e impresionado a muchas personas a lo largo de los años. Inclusive creo que una de las primeras oraciones creo que yo vi en la Biblia fue la oración de Jabes, y de la cual me quedé un poquito impactado de la situación de Jabes. Pero actualmente acá, cuando vemos a Jabes, vemos su origen principal del por cual dio a luz él esa oración. Es decir, nosotros cuando regularmente vamos a pedirle a Dios que nos ayude a orar o que nos enseñe a orar, a veces nosotros esperamos que Dios nos dé como una prédica, por poner un ejemplo, o que Él tal vez se siente Dios y nos comience a enseñar el Padre Nuestro, o alguna otra cantidad de situaciones para que nosotros aprendamos a orar de una manera tal didáctica de lo que estamos acostumbrados terrenalmente, a sentarnos en un pupitre y escuchar a una persona de universitaria o alguien más, o escuchar a un pastor o una persona que da enseñanzas bíblicas, para que nos enseñe y nos ayude a orar. Pero realmente ya Dios cambia un poco la manera en que nos enseña a orar, no solo, vuelvo a repetir, en el término teórico, sino que también en el sentido de la forma de vida. Es decir, la Biblia claramente dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y por consecuencia también la Biblia nos enseña de que cuando Dios nos mete a ciertos escenarios espirituales, va a formar algo en nuestra mente o nuestro corazón, por lo cual la abundancia, lo que teníamos, va a cambiar, y eso va a provocar de lo que haya en nuestro corazón y nuestras palabras cambie. Y por esa razón vemos que un fariseo en sí mismo, su oración es muy diferente a la oración que puede manifestar Jesús. Porque el fariseo, como ya hemos visto, o ya se ha leído en la Biblia, en los evangelios, él cuando está junto con otra persona prácticamente dice: Señor, te doy gracias porque no soy como tal persona, porque ayuno 2 o 3 veces a la semana, porque cumplo la ley, porque hago esto. Entonces la persona se está exaltando a sí mismo porque esa es su llenura, esa es su forma de ser. Así él fue manifestado, preparado en su tal vez comunidad rabínica o farisea, o en su sinagoga, o basado en los aspectos de la vida que ha tenido, o en lo que él vive, se llenó de eso y por consecuencia terminó expresando ese tipo de oración. La otra persona, pues por sus faltas, incapacidades y demás, él dice claramente: Señor, pasa de mí este pecador. Entonces él se comporta diferente. Entonces, basado en lo que vivimos, en lo que experimentamos, en lo que tenemos, vamos a exclamar un tipo de oración hacia Dios. Inclusive lo podemos ver en el libro de los Salmos, como vemos a David que muchas de sus oraciones son a causa para que él sea librado, comenzando por ejemplo con el Salmo capítulo 3, que es uno de los salmos muy conocidos, que él claramente dice: oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y que levanta mi cabeza. Entonces vemos claramente de que basado en lo que está viviendo, se expresa en su oración hacia Dios, porque él fue formado y fue guiado hacia esa magnitud. Entonces cuando vemos esta oración de Jabes, o la oración de este hombre ilustre, que a mí, vuelvo a repetir, me parece muy impresionante la forma de orar de Jabes, voy a tocar los aspectos antes de hablar un poco más de Jabes. Y es el hecho de que aquí hablan algo muy importante. Dice que invocó Jabes al Dios de Israel. Y esto es muy importante para mí, o muy importante en el contexto como lo habla la Biblia, porque habla de que él invoca a Dios, pero no habla, o cuando uno ve regularmente en la Biblia acerca de cuando se invoca a Dios, regularmente se habla para que Dios lo libere a la persona de una maldad, para que sean rescatados de algo, o para algún otro tipo de solicitud de salvación. Por eso dice la Biblia: me invocarán y yo los salvaré.
Pero Jabes no hace una invocación necesariamente para salvación en sí mismo. Jabes lo que hace es una invocación para tener a Dios de su lado, de su parte. No lo hace necesariamente, Señor, para líbrame de mis enemigos o líbrame de aquellos que se burlan de mí. Aunque de alguna manera en su oración sí está plasmado la solicitud de una liberación en sí mismo, pero no se ve de esa manera. El segundo caso con Jabes en esta oración es de que él no pide como otros piden. Es decir, regularmente cuando vimos en la semana pasada el caso de la oración de Ana, vimos de que Ana hace un voto, es decir, Señor, si tú me das un hijo, yo te doy ese hijo de regreso. Entonces ella estaba ejecutando un voto, ella está diciendo, tú me das esto, yo te voy a dar esto. Está haciendo un pacto, está haciendo una entrega. O en otros casos, como otras peticiones, prácticamente no hacen votos, pero sí se pide, Señor, te pido que me des esto. Señor, te pido que me des tal otra cosa. Señor, te pido que me otorgues esto. Señor, te solicito. Entonces vemos de que hay diferentes formas de pedir, ya sea porque alguien haga un voto, que inclusive es muy común a veces que las personas cuando se encuentran en ciertas situaciones que quieren mucho, lo que hacen es pedir voto, hacer votos o hacer pactos o hacer un intercambio con Dios en el sentido, Señor, si tú restauras mi familia, yo te doy esto. Si tú me libras de esto, yo predico. Si tú esto, yo esto. Como que fuera un trueque, ¿verdad? Como que estuvieran pagando. Vamos a hacer, tú haces esto, yo hago esto. Pero en el caso personal de Jabes no fue así. No vemos una forma de pedir en el sentido de dame, o yo quiero, o yo necesito, sino que la oración de Jabes o su petición fue más basado en el sentido de un deseo, es decir, él deseó en sí mismo. Por eso vemos la expresión que él dice, oh, si me dieras bendición. Él no está diciendo, Señor, dame bendición. Oh, si me dieras. Él expresa un deseo delante de Dios, a un Dios que acaba de invocar. No fue necesariamente una sentada de rodillas y decir, Señor, dame, sino que él expresa un deseo, y el deseo que él expresa es prácticamente el ensanchamiento de un territorio. No solo él pide bendición o la necesidad de una gran bendición de parte de Dios, sino también de que haya un ensanchamiento de su tierra. Pero no solo pide eso, es decir, él no solo se queda como a veces muchos de nosotros regularmente oramos y le decimos, Señor, dame esto, dame lo otro, te pido por esto. O inclusive en el caso de Abraham, que Abraham dice, Señor, yo quisiera que tuviera una descendencia y no ese Damaseno que es mi sirviente, a cual le tendría que dejar mi herencia, no tengo a quién dejársela. Sino que aparte de pedir una bendición y un ensanchamiento de tierra, de un territorio, lo que hace Jabes es solicitar el apoyo de Dios en ese transcurso. Es decir, él en el deseo de su petición ya sabía que iba a ser concedida. Y como ya sabía que iba a ser concedida, él evaluó de alguna manera que habían cosas de que a causa de la bendición concedida, podrían venir cosas en contra de él, y por lo cual él es su segunda petición, por así decirlo, su segundo deseo, es de que la mano de Dios esté con él. Porque él sabía lo que podía pasar si ensanchaban su tierra, su territorio. Él sabía, tal vez de alguna manera, como dice la palabra inconscientemente, lo que la Biblia menciona, dice, no me des más para que yo no diga quién es Jehová, y no me des menos para que yo no venga y robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y en este caso, él sabiendo que iban a darle una prosperidad, él iban a darle un ensanchamiento de territorio, que esto involucra mucho, que lo vamos a hablar un poquito más, pero creo yo que quiero trasladar esta idea. Entonces, él sabiendo que cosas podrían pasar a causa de la bendición que le iban a dar, que fue en parte también un poco lo que hablamos acerca de superando las victorias, el hecho de cuando dice, tuve hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Basado en eso, Jabes lo que él pide, dice, y si tu mano estuviera conmigo, es decir, si no me soltares, si yo pudiera saber que tú estás aquí en cada momento de mi bendición, en cada momento de mi expansión, y me libraras del mal, otra vez, y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Que no le dañe qué? Para que no le dañe la bendición que le ha sido otorgada o que le va a ser otorgada por parte de Dios. Porque vuelvo a resaltar, a veces cuando nosotros tenemos una
una expansión o un cumplimiento de una promesa de parte de Dios, lo que a veces hacemos es nosotros separarnos gradualmente. A veces no necesariamente de que nosotros nos vamos a separar instantáneamente de Dios, sino que a veces hay una separación gradual porque ya cumplimos o ya tenemos lo que nosotros deseamos de parte de Dios. Por eso que se ha hablado o se entiende con respecto a Abraham de que después de que Dios le dio a Abraham a su hijo, ya no se ve que levanta altares a Dios. Pero cuando antes de que él recibe su promesa o él recibe su hijo, él constantemente está levantando altares. Y eso pasa mucho con nosotros. A veces cuando nosotros queremos cosas y le rogamos cosas a Dios y Dios nos la otorga, luego de eso nosotros tenemos a separarnos de Dios y a veces no es lo que Dios quiere. Inclusive hay un testimonio que lo oí de un predicador que mencionaba de que había una mujer que oraba mucho y era muy entregada a Dios, pero lastimosamente el marido la golpeaba mucho, el marido inclusive a veces tal vez la miraba de rodillas y la golpeaba. Lastimosamente pues ella pues le duele y pues tiene una vida así muy sufrida, pero eso provoca que ella sea muy entregada a Dios. Y un día ella llega y le reclama a Dios diciéndole: Señor, pero ¿por qué permites que mi marido no cambie? Es decir, te estoy sirviendo, estoy orando, me estoy entregando, pero ¿cómo es posible que mi marido no se convierta, no se arrepienta, más bien se porta peor conmigo? Y la respuesta que Dios le da a esta mujer es prácticamente, le dice de que si Dios le quita esa tribulación o esa aflicción o ese problema o eso que el marido la golpee y que inclusive el marido tal vez se convierta a Cristo, ella va a dejar de buscar a Dios. Entonces vemos cómo es de que a veces Dios no nos puede dar cosas porque nosotros estamos muy centrados en otras cosas. Lastimosamente, y por eso que a veces Dios nos puede dar ciertas situaciones que a veces nosotros quisiéramos, por así decirlo, vehementemente, también tan fuerte, pero el problema está que tal vez si no lo da, nosotros podríamos dejar de buscar a Dios. Entonces, por esta razón a veces tal vez Dios no nos lo otorga completamente y está a la espera para que maduremos, para que cambiemos, para que nos liguemos mucho a Él. Y esto es lo que quiere transmitir Jabes en su oración. Sabiendo él de que si Dios le puede dar este territorio, esta bendición, sabiendo Jabes que él posiblemente se podría separar de Dios, posiblemente él podría agarrar un camino incorrecto, posiblemente a través de esta gran bendición y este gran amor o de experimentar esta multitud, como tal vez lo podría haber tenido Job en su momento, sabiendo él eso y muchas otras cosas más que tal vez nosotros no entendemos, él por eso pide el apoyo de Dios en este camino de ensanchamiento y también asimismo él pide que él sea librado y que esta bendición no le vaya a dañar, que esta bendición no permita que lo aparte de él. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Pero vuelvo a repetir con esta petición de Jabes. Jabes no necesariamente pide de una manera normal. Su forma de pedir es a través de un deseo. Y un deseo que aparentemente se ve como un beneficio solo para él. Pero aún así Dios le da esta bendición. Y vuelvo a repetir, hay un misterio con Jabes porque realmente no sabemos qué tanto hizo, qué tanto no hizo. Lo único que podemos conocer de Jabes es el versículo 9, que dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Es decir, que era más honorable, que tenía un peso de gloria mucho más grande que cualquier otra manera. Y vuelvo a repetir con esto. Esto provoca que él genere este tipo de oración. Una oración que es muy pura para mí de alguna manera, porque la Biblia también menciona acerca de del cumplimiento de los deseos del corazón, que era lo que tenía Jabes. Y que Dios, al ver que él tenía un deleite en la verdad, un deleite en la justicia y en el saber de que él no quería nunca apartarse de Dios y que Dios siempre estuviera con él, entonces Dios le otorga esta bendición que podría aparentemente pensarse que solo puede ser para beneficio propio. Pero realmente, sabiendo cómo es Jabes, en lo poco que podemos ver, vemos de que Jabes no quería realmente un ensanchamiento, no quería una bendición para algo malo, sino que él lo quería hacer para algo bueno, por ser una persona honorable, una persona noble en su corazón, una persona dedicada
a muchas cosas, qué sé yo, tal vez lo daba a los pobres o tal vez iba a apoyar a otros sus hermanos. Realmente no conocemos a plenitud del misterio de lo que puede ser la vida de Jabes, pero sí la importancia de dónde sale esta oración. Y eso es a donde quiero llegar, porque vuelvo a repasar de que Dios a veces lo que hace es, para enseñarnos algo, no necesariamente nos va a dar la instrucción precisa escrituralmente hablando, sino que nos va a meter a ciertos escenarios, ciertos procesos, para que esto genere una formación de vida, una formación en el alma o en el corazón o en el entendimiento de nuestra mente, para que haya una abundancia de algo y que esto salga en expresión de oración. Y aquí es donde entra el punto central a lo que quiero resaltar con respecto a la oración de este hombre ilustre, lo que es Jabes, porque aquí entran ciertos aspectos muy importantes. Y el aspecto muy importante de su vida es la siguiente, que aunque lo voy a nombrar actualmente de forma muy terrenal o muy explícita, pero después lo vamos a trasladar a una figura más espiritual. Y hay algo muy importante, Jabes dice, por cuanto lo dio a luz en dolor. Lo dio a luz en dolor. Y por eso su nombre es Jabes, su nombre prácticamente es dolor. Y recordando que un nombre da a entender una naturaleza espiritual de alguien. Por eso vemos que Jesús significa el Salvador o el que Dios usa para salvar. Inclusive también Emmanuel, como dice Dios con nosotros. Entonces los nombres realmente representan o manifiestan naturalezas en varios aspectos. También en el caso, por ejemplo, de Jedidías, que es el nombre que Dios le da a Salomón, que significa el que es muy amado. Entonces vemos de que este Jabes no solo fue dado a luz, sino que tiene una naturaleza de dolor en su vida. Y esto provoca que él sea más ilustre. Es decir, él no era solo una persona ilustre, es decir, él no solo era una persona honorable o una persona con gloria o una persona con un entendimiento de Dios, sino que él era mucho más que sus hermanos. Es decir, de que si sus hermanos tenían fama, él tenía mucha más fama que los demás. Y esto es muy importante, que lo quiero resaltar y ya trasladarlo un poquito más al aspecto espiritual. Y es el hecho de que a veces nosotros quisiéramos tener oraciones como las que tiene Jabes, o oraciones como la que tiene Jesús, o oraciones como vemos a otros ministros en la Biblia. Y nosotros quisiéramos imitar esas oraciones y poder expresar esas oraciones. Pero esas oraciones no van a ser alcanzadas o no vamos a tener ese impacto en esas oraciones a menos que comencemos a tener una manifestación de luz o ser formados o dados a luz a través de ciertos aspectos. En este caso, la oración de Jabes no salió de la nada, no salió de solo decir, sí, hoy se me dio el placer de solo venir y orar esto y Dios me lo concedió de la nada, sino que realmente para que Jabes pudiera llegar a alcanzar este tipo de oración que ha inspirado a muchas personas, inclusive se da para enseñanzas o traslado de inspiración o de instrucción y demás, tuvo que él ser moldeado a través del dolor. Es decir, en este caso vemos que con relación a sus hermanos, dice que sus hermanos, pues ellos nacieron de un parto normal, pero realmente con Jabes fue diferente porque hubo un mayor dolor en su manifestación a la luz. Y eso nos da a entender que a veces puede ser que nosotros veamos de que hay gente que no sufre tanto dolor como nosotros cuando estamos en Cristo. Es decir, ellos sí están en Cristo y sí están viviendo cierto nivel de vida, pero de alguna manera nosotros tal vez fuimos dados a luz en Cristo Jesús o en ciertas etapas de nuestra vida con mayor dolor que otras personas. O sea, si la comparamos con otras personas con las cuales vivimos y nos rodeamos, nos podemos dar cuenta que hemos sufrido mucho más dolor en nuestro trato, en nuestra formación que Dios nos ha dado o nos está dando. Y puede ser que a veces alguien dirá, yo solo la paso con dolor, yo solo la paso en sufrimiento, yo solo la paso en angustias y demás, y lleva prácticamente él espiritualmente en sí mismo el nombre de Jabes, es decir, dolor.
Y no lo digo en términos de burla, sino lo digo en términos de que Dios lo está formando a esta persona. Y lastimosamente no es lo que uno espera cuando uno le pide a Dios que le enseñe a uno a orar, porque a veces uno hace oraciones a Dios y le dice al Señor, enséñame a orar. Y vuelvo a repetir, a veces uno espera que Dios venga con un pizarrón y que nos explique y nos enseñe cómo es una oración, las partes de la oración, el orden de la oración, y nosotros nos quedemos ahí boquiabiertos con una gran revelación de cómo es y cómo se vive y cómo se explica la oración y cómo se habla y cómo es una oración apostólica y tanta cosa que a veces podemos formar didácticamente a través de lo que es una oración. Pero a veces lo que mucho hace Dios y lo que va a hacer es tirarnos al agua, en este caso buscar darnos a luz en dolor, y nos vamos a dar cuenta que nuestra oración va a cambiar. Algo similar a lo que vimos en la oración de Ana, que prácticamente casi tal vez ni oraba, y Dios a la hora de exponerla a esas burlas, a exponerla a ese escarnio de la otra mujer, a ser expuesta a una impotencia de saber de que ella no puede dar a luz humanamente, ella en su dolor traslada una oración muy diferente a cualquiera que pudimos ver en la Biblia, inclusive de que ella habla desde el corazón y solo sus palabras, su boca se mueve y ella está hablando desde el corazón. Y prácticamente es porque ella fue dada a luz en dolor y fue manifestada como Jabes y fue formada en ella y pudo expresar una verdadera oración. No enseñada, porque tal vez ya le habían enseñado en las sinagogas o en el templo, o los sacerdotes de ese tiempo tal vez enseñaron a orar, pero tal vez nunca le pegó la enseñanza. Y cuando viene esta situación difícil, ella prácticamente se expone al fluir del Espíritu y ella termina orando. De igual manera pasa con nosotros. Creo yo que Dios nos va a exponer. Entre más nosotros tengamos ese anhelo tan deseado de una oración verdadera, de ser expuestos tan vehementemente, tan fuertemente, tan calurosamente a decir, Señor, quiero orar, quiero que me enseñes a orar. Y nosotros bajo esta expectativa de que tal vez venga un pastor o un apóstol o un profeta a querer enseñarnos, pero realmente lo que va a hacer Dios es entregarnos a un parto de luz en dolor muy fuerte, y podemos tener experiencias muy fuertes. Pero realmente eso va a comenzar a formar nuestro carácter, va a comenzar a formar nuestra mente, nuestro corazón. Y inclusive si tal vez somos nosotros demasiado altivos, duros de corazón y otras cosas, a través de la experiencia, a través de tal vez las humillaciones o otras cosas que podemos estar viviendo y que nos pueden estar doliendo, y hacernos una pregunta o decirle al Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y tal vez Dios podría traer a nuestra memoria y decirnos, mira, todo esto lo estoy haciendo porque te estoy enseñando a orar. Y alguien dirá, pero ¿cómo me estás enseñando a orar si nunca me has explicado el Padre Nuestro? Nunca me has explicado acerca de la oración de Jabes, o tal vez nunca me has explicado acerca de la oración de Ana, o cómo oraba Moisés, o cómo oraba David. Y el Señor nos puede decir, sí, te estoy enseñando, pero no a la manera que tú conoces, sino a la manera de vida de cargar un dolor. Por eso dice la Biblia que Jesús era experimentado en quebrantos, que Jesús fue una persona que a través de lo que padeció aprendió lo que es la obediencia. También la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. También la Biblia menciona que a través de la prueba, de la tribulación, manifestamos paciencia y esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y todo esto que Dios nos mete a estos tratos o estos procesos, como algunos otros le llaman, solo sirve para formar esta capacidad de ser ilustres más que a los demás. Y por eso que vemos de que tal vez nosotros estamos pasando por cosas que tal vez otros ni les ha pasado por la cabeza. Pero mucho de ello inclusive ha sido por nuestras peticiones, por lo que nosotros hemos orado a Dios. Pero Dios responde siempre de una manera más sabia de lo que nosotros podemos imaginar. Esto yo creo que he contado varias veces testimonio cuando yo oré a Dios y le decía, Señor, lléname de amor, lléname de amor, lléname de amor. Y yo tenía una expectativa muy diferente de lo que iba a pasar. Pensaba que iba a sentir cosas bonitas, pensaba que iba a sentir cosas bellas o pensamientos muy amorosos o qué sé yo, tanta cosa que a veces uno puede esperar.
Pero realmente lo que viví cuando pedí ser lleno de amor, comencé a ver demasiado egoísmo en todo, en mi familia, en mí mismo, en la sociedad, en las personas. Y no necesariamente sentí cosas bonitas, sino que inclusive podía sentir tristeza o dolor en mi corazón, basado en las experiencias que viví en esa pequeña etapa de mi petición de amor. Y vi cómo Dios me enseñó a través de todo eso, de que el amor no era solo sentir cosas bonitas, sino que si yo tenía amor iba a poder ver lo que era contrario a eso. Y esto me enseñó mucho, basado inclusive en lo que el apóstol Pablo dice, cuando él dice que él era el mayor de todos los pecadores. Y yo decía, ¿cómo es que él dice? ¿Cómo él se atreve, por así decirlo, el apóstol Pablo a decir de que era el mayor o que era el primero? Y la respuesta muy común se da en decir de que él era perseguidor de la iglesia, en de que él era una persona que hacía blasfemar. Y yo decía, no, esta respuesta no me satisface, porque eso para mí es una respuesta muy común. Y yo entendí que realmente el apóstol Pablo, la razón por la cual él decía que era el primero de los pecadores, era porque él, su grado de santidad, su grado de lo que él tenía de ser santo, sus ojos, cómo miraban las cosas, era por lo cual él decía que él era terrible. Porque si no era Pablo el único que perseguía a cristianos, necesariamente no era el único que hacía blasfemar a la gente. Habían otras personas, tal vez como él, que también lo hacían. Inclusive Pablo, antes de que Jesucristo se le apareciera en Damasco, Pablo no tenía la menor idea de lo que era la verdad. Entonces él, en ese momento, él estaba ciego, y venía y perseguía y hacía blasfemar a la demás gente. Cuando él es trasladado a la luz, cuando Dios se le presenta, ya se le abren sus ojos y le dan a entender la gravedad de lo malo que él hizo. Y ahí es donde entra también el hecho de cómo nosotros podemos amar más a Dios. Porque a veces la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces decía yo, para amar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pecar más. O sea, tengo que entregarme a lo malo para que me sea perdonado y por consecuencia yo vengo y llame más a Dios. Yo miraba que esa situación no era viable, porque lo que Dios quiere es de que yo no peque. Entonces, ¿cómo así que si yo quiero amar más, debería serme perdonado más? Entonces yo, basado en todo eso, que le oraba y le preguntaba a Dios, entendí de que la manera realmente para poder amar más a Dios era darme cuenta más cómo era la santidad y ser lleno de ella, para también darme cuenta cómo era el pecado y la gravedad del pecado. Porque realmente el que nunca pecó, que fue Jesús, amó mucho más a Dios de todos los pecadores que hay aquí en la tierra, o los que pueden haber en todas las edades. Entonces el punto no es tan solo en el hecho de dejar de pecar, sino entender de lo que era el pecado. Entonces, a lo que quiero dar a entender con todo esto es de que nosotros pedimos cosas a Dios, y Dios en su sabiduría, en su revelación, a través de las circunstancias, procesos, tribulaciones, padecimientos, azotes, si lo queremos llamar de esa manera, nos va a abrir los ojos para entender y formar y moldear nuestra alma y nuestro corazón, para que podamos ser hombres ilustres, hombres honorables, hombres de gran fama delante de Él, no necesariamente delante de los hombres. Y por consecuencia, así como fuimos dados a luz en dolor, también vamos a dar a luz oraciones como las de Jabes, oraciones donde van a ser deseos verdaderos para la expansión del evangelio, porque prácticamente aquí lo que hace Jabes, trasladándolo a un nuevo pacto, trasladándonos a esta dispensación, lo que está pidiendo Jabes es la expansión del evangelio. Oh Señor, si me dieras bendición, es decir, si me dieras a Cristo, y si ensanchares mi territorio, es decir, si la cobertura que tengo por tener a Cristo adentro se expande, es decir, si la cobertura de Cristo en mí se expande, y si tu mano estuviere conmigo y me librara del mal para que no me dañe, es decir, Señor, quiero que el evangelio se expanda, pero necesito que estés conmigo, necesito que me des la facultad de la llenura de Cristo en mí, y necesito que no permitas que yo me glorifique a mí mismo. Eso es prácticamente lo que podría estar orando Jabes en un tiempo como este. Y eso es la bendición o la belleza de lo que yo veo en la oración de Jabes. Pero para eso necesitamos estar dispuestos para ser moldeados como Jabes fue moldeado.
Es decir, para levantar la mano y si queremos una oración con Javes, no necesariamente, sí, la oración de Javes es así, 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 sino que realmente es decir, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a ser dado a luz en dolor, estoy dispuesto a cargar con el nombre Javes, es decir, con una persona que dice que es dolorosa. Estoy dispuesto a esto con tal de que sea más ilustre y también con tal de que yo pueda expresar una oración a la manera de Javes, que involucre una oración para la expansión del Evangelio. Y no solo la expansión del Evangelio, sino la expansión de Cristo en mí. Y esto lo habla prácticamente Hechos capítulo 6, versículo 7, cuando dice de que a causa de que los apóstoles se entregaron a la oración y el ministerio de la palabra, dice que la palabra creció. Es decir, que la cobertura de gloria de Cristo en ellos se expandió en ellos. Por consecuencia, la cobertura de Pedro se expande y el número de los discípulos crece grandemente y los sacerdotes obedecen a la palabra de Dios. Entonces esto es lo que está pidiendo Javes prácticamente. Pero vuelvo a resaltar, la idea de que nosotros estemos dispuestos a ser entregados a esta formación de parte de Dios y ser valientes, porque no es lo mismo que uno quiera vivir con gozo todos los días de nuestra vida, a estar dispuestos a ser entregados a un dolor, a una tribulación. Pero lo importante de eso es de que a pesar de dar a luz en dolor, vamos a manifestar una oración no común como las demás, sino que una oración en un deseo, y Dios se va a complacer de ese deseo, porque ese deseo va conforme a su corazón. Y busquemos orar esto. Esto es una de las cosas de que tenemos que estar dispuestos a hacer para cambiar nuestra forma de orar. Vuelvo a resaltar, no solo en el hecho de una explicación teológica, una explicación didáctica, una explicación magistral acerca de lo que puede ser una oración en sí mismo, sino tener la capacidad. Señor, quiero orar como Jesús oraba y estoy dispuesto a pasar por lo que Jesús pasó para orar como Jesús pasó, o lo que Jesús oró. Si no estamos dispuestos a entregarnos a un trato, a una manifestación de dar a luz, no vamos a poder tener la manifestación de oración que necesitamos, en este caso como la oración de Javes, que es una manifestación de Cristo. Porque la Biblia dice, porque me ungiste con óleo de alegría, más que a mis hermanos, por cuanto amé la justicia. Y el amar la justicia implica también una mayor gravedad de tribulación. Esto lo habla el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios la librará de todas ellas. No sé si es Eclesiastés o Proverbios, pero lo que quiero resaltar es, estemos dispuestos a orar a Dios y entregarnos a la tribulación o tratos que Dios va a hacer, inclusive aunque puedan ser dolorosas, pero saber de que el fruto de ellos será una oración como la de Javes. Y quiero compartir con ustedes pues parte de mi testimonio no de esto, sino de lo que yo creo que Dios ha moldeado mi vida a causa de una oración. Y por eso es tal vez mi cierta forma de cómo vivo, tal vez lo que Dios ha hecho, inclusive lo que Dios hará en mí. Y también creo que debe permanecer estas cosas cuando uno las presenta delante de Dios. Y una de las oraciones que he presentado delante de Dios es la siguiente: Señor, no me importa si a mí me tiene que costar más que a los demás, con tal de que pueda abrir yo brecha de un camino que nadie ha trazado, que nadie ha formado, porque no ha querido. Y que ese camino, aunque a mí me cueste, aunque a mí me duela, aunque a mí me pase lo que me tenga que pasar, si es necesario con tal de que a otras personas se les haga más fácil el camino, que así sea. Y es algo que permanece todavía en mí, es decir, el deseo de que no importa lo que puede pasar, lo importante es que se le haga más fácil a los demás el camino por el cual van a pasar, con tal de que aunque yo pueda experimentar dolores o cuestiones o otras experiencias que otro no sea, con tal de que a otro se le haga más fácil el camino. Y eso puede ser difícil de sobrellevar en varios aspectos,
Pero yo creo de que si nosotros exponemos este tipo de cosas, no específicamente esta oración principal, porque hay muchas otras oraciones que cada quien Dios le puede otorgar, pero si la persona está dispuesto a eso, a ese parto de luz, a ese parto en dolor, que no a todos les puede gustar o no todos pueden estar dispuestos a ellos, pero lo que sí es seguro es de que van a pasar lo que pasó por Jabes. Jabes pasó por un parto de dolor, hablando de términos espirituales, y llevó una vida en un dolor espiritual, en tribulaciones, en angustias, algo similar a lo que vio Jacob, porque cuando Jacob se le pregunta ¿cuántos años tienes?, dice él, porque han sido pocos y malos, o pocos y dolorosos los días de mi vida en esta peregrinación. Pero lo que sí es seguro es de que a pesar de ser formados, a pesar de tener estas angustias o dolores en las tribulaciones o en los procesos brindados de parte de Dios, vamos a ser formados para ser personas ilustres, tal vez más que los demás, porque estuvimos dispuestos a pasar por ese dolor, y asimismo vamos a proclamar o vamos a solicitar de una manera más bella y más precisa la expansión para el cumplimiento de la gloria de Dios, y también saber y orar de una mejor manera para evitar el problema que hablamos la semana pasada acerca de la superación de las victorias. En el pasaje de Isaías, cuando dice: tuve hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Porque Jabes, en su honorabilidad, en su perspectiva de lo que es justo, en su perspectiva de la gloria que Dios le otorgó, pudo orar de una manera muy sabia y saber de que sí es necesario la expansión, sí es necesario la gloria, sí es necesario todo eso, pero también de que Dios esté con nosotros y de que Dios nos libre del mal, por si en dado caso esa gloria o esa fama puede provocar algo en nosotros, una caída, como lo que pudo haber pasado o lo que ha pasado con muchos otros ministros. Y asimismo Dios nos lo va a otorgar, porque va a saber que es para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que es la oración de Jabes. Así que yo solicito a todos los que me escuchan que vamos a orar para que podamos ser como Jabes, y por consecuencia el fruto de labios que confiesa su nombre se va a manifestar en nuestras oraciones, como Jabes tuvo en esta inspiración, no necesariamente una forma de petición normal, sino en una invocación, porque él tuvo la capacidad para invocar al Dios de Israel, y también asimismo tuvo la capacidad para presentar su deseo delante de Dios, y asimismo también Dios le cumple este deseo. Así que vamos a orar para que aquellas personas que quieran orar como Jabes, aquellas personas que quieran ser como Jabes, hombres ilustres, con oraciones ilustres, asimismo entregar nuestra vida a Dios y estar a la espera del proceso que pueda venir, y no importa, porque sabemos la esperanza sobre el fruto del cual se va a manifestar. Y va a ser una manifestación de una gloria de Dios, va a ser la manifestación de un Cristo en nosotros, de Cristo en nosotros, porque la Biblia dice que Jesucristo fue experimentado en quebrantos y por lo que padeció aprendió lo que era la obediencia. Así que vamos a orar para esto y que Dios nos ayude en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de tener un corazón dispuesto para ti, una necesidad de doblegar nuestra vida, nuestro ser, para poder ser como Jabes, para que no importa si haya un dolor en nuestra manifestación de luz, pero sí es necesario que nosotros seamos dados a luz, y que no importa si en nuestra cabeza, si entre nuestros nombres está el dolor como apellido, como nombre o como naturaleza nuestra, pero sí sabremos de que tendremos la semejanza del Hijo de Dios, de ser experimentados en quebrantos, de que por lo que vamos a padecer vamos a aprender lo que es la obediencia, y también asimismo por lo que padecemos, lo que hemos manifestado, lo que vamos a manifestar, será para ser hombres ilustres para ti, hombres dedicados, hombres tal vez más relevantes que nuestros hermanos, porque fuimos dispuestos a padecer por causa del Evangelio, que es parte de lo que tú necesitas, que es lo que la Biblia menciona. Pero también asimismo la idea es para que nosotros podamos expresar una bella oración delante de ti, podamos invocarte a ti, podamos saber de que tú a través de esta invocación escucharás nuestro deseo, un deseo que no va conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme a los deseos de la expansión del Evangelio y bajo el conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, para que nuestras
campamento sea ensanchado para que nuestra vida sea dada en una mayor luz como cobertura para aquellos que han de ser salvados por medio de las palabras que salgan de nuestra boca o las palabras que tú pongas en nuestra boca. Así que rogamos por ello y saber también de que tú nos acompañes en este tiempo, que tu mano no nos suelte y de que la liberación venga a nuestras vidas de todo mal y que todas estas bendiciones, toda esta expansión, todas estas bendiciones que tú nos das no nos lleven a ensalzarnos en contra de ti. No nos lleve, Señor Jehová, a creer de que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, sino que todo esto nos ayude a entender de que para ti sea gloria, honra, honor y poder, y que seamos sabios en nuestras oraciones, sabiendo de que tú nos librarás del mal y que tú nos librarás de nuestra propia arrogancia y tinieblas. Y personalmente estoy dispuesto a ser tratado como Jabes para poder tener una bella oración como Jabes delante de ti, Padre, y ser librado del mal, y que tú puedas otorgar esta expansión para la gloria y alabanza de tu nombre, y para que este evangelio sea expandido para gloria de tu gracia, porque es necesario para estos postreros tiempos. Así que te agradecemos, Padre, desde ya, porque sabemos que nos has escuchado y sabemos de que obrarás en nuestra vida para tener una mejor vida de oración, y sabemos de que no solo nos enseñarás por lo escrito, sino también nos entregarás a diferentes procesos o manifestaciones o tribulaciones con tal de alcanzar la manifestación del Hijo de Dios en obra y en palabra, como tu palabra también lo dice, que fue Jesús poderoso en obra y en palabra. Asimismo tú nos moldearás y formarás, y estamos dispuestos a todo, o queremos estar dispuestos a todo, para que sea formado esto en nuestras vidas. Te agradecemos desde ya por escucharnos, por estar atento a las palabras de nuestra voz, y gracias, amado pastor, porque tú eres fiel. Ayúdanos a orar como Jabes. En Cristo Jesús, amado pastor y rey, a ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a finalizar. Vamos a dar espacio, posiblemente unos 15 minutos también, a las 45, para dar paso al último tema, que es superando las derrotas. Para poder finalizar con el tema, pues, y poder brindarlo. Dios los bendiga a todos. Pues vamos a dar paso a las alabanzas. A dar paso a las alabanzas, y también para que nuestro Señor y Dios nos ayude para asimilar la palabra y también para dar paso al siguiente tema. Dios los bendiga a todos y que su corazón repose en integridad y en la bondad y en la misericordia de Cristo Jesús.